Buen día, estimados estudiantes. Continuando con el tema número 10, hoy vamos a hablar de los estudios epidemiológicos observacionales. En esta presentación específicamente vamos a hablar de un poco del desarrollo de nuevos fármacos, lo que ya vimos, el ensayo clínico controlado o aleatorizado, las limitaciones de este tipo de estudios, qué son los estudios observacionales, su definición, utilidad e importancia, para continuar con algunos criterios de la clasificación de estos estudios, que es un estudio observacional, específicamente transversal, casos y controles, cohortes, cómo es el diseño, sus ventajas y desventajas, y los factores a considerar en el diseño de los estudios observacionales. Algo de los sesgos, los factores de confusión, las variables y las medidas, mucho de lo cual ya lo hemos visto, pero aquí vamos a tratar de hacer como un resumen para que pueda entenderse dentro de lo que es el análisis, dentro de lo que es el estudio como tal. Entonces, cuando estamos hablando del desarrollo de fármacos, ¿verdad? Como, tal y como vimos en el tema número 9, vemos que los estudios experimentales se utilizan fundamentalmente para el desarrollo de fármacos. Existe una primera fase o fase cero en la cual se evalúa la toxicidad e índice terapéutico del fármaco. La fase 1 en la cual se evalúa la seguridad del fármaco en seres humanos. La fase 2 en la cual se determina o se evalúa la farmacocinética y la farmacodinámica. La fase 3 que se evalúa específicamente la eficacia y la relación riesgo-beneficio. Y la fase 4 que es donde se evalúa la seguridad del fármaco en condiciones normales de uso. Bien, ustedes acá tenemos el número de pacientes que suelen participar en los ensayos clínicos antes de su comercialización, de acuerdo a la fase. En la fase 1 pueden participar voluntarios sanos de entre 25 y 50 pacientes, mientras que la incidencia de una reacción adversa se requiere 650 pacientes para determinar una incidencia del 1%. En la fase 2 se habla de entre 100 y 250 pacientes, mientras que para detectar una incidencia de 0,5% se requieren aproximadamente 1.300 pacientes para detectar una reacción adversa. En un estudio de fase 3 se puede hablar de estudios que requieren o tienen participación entre 150 y 4.000 pacientes, mientras que una incidencia de 0,01% requiere 6.500 pacientes para poder ser detectada. O en los casos de una incidencia de 0,05% requiere 13.000 pacientes para poder ser detectada. Es decir, mientras más rara es la reacción adversa, más es el número de pacientes que se requieren para poder ser detectada. O dicho de otra forma, normalmente en estos estudios lo que se detecta son las reacciones adversas más comunes. Esta es una de las limitaciones de los estudios experimentales. Podemos ver acá entonces también cuáles son las características, ¿no? El número de pacientes es pequeño en los ensayos clínicos, la duración es corta, el tipo de pacientes son adultos, las indicaciones están muy bien definidas, las patologías concomitantes se evitan, la posibilidad de interacciones es limitada porque se administra una sola alternativa terapéutica que por lo general es la que se está evaluando. La pauta y la dosis de administración está estandarizada, está normalizada y el cumplimiento terapéutico es muy controlado. Mientras que en la práctica clínica habitual el número de pacientes por lo general es muy grande, la duración es larga, incluye adultos, niños, ancianos, otro tipo de pacientes, las indicaciones están menos definidas o menos claras, las patologías concomitantes por lo general están presentes, la posibilidad de interacciones es muy amplia, la dosis y la pauta es muy variable y el cumplimiento terapéutico realmente no se lleva un control muy estricto sobre él. Entonces vean ustedes algunos comentarios que tenemos acerca de los ensayos clínicos controlados. De 80 ensayos clínicos que demostraban eficacia de 5 analgésicos esteroides, no esteroideos registrados en Gran Bretaña, 25 duraron menos de un día, es decir, solo horas, y solo 4 duraron 3 meses o más. La mayoría de los ensayos sobre antihipertensivos duran alrededor de 6 meses. De 22 ensayos clínicos con fluoxetina, solo uno duró por lo menos 8 semanas. Recuerden que nosotros habíamos dicho que una de las características de los ensayos clínicos aleatorizados era que la duración era muy corta. Entonces, alguna de las limitaciones de los ensayos clínicos controlados es que no incluye edades extremas, no incluye mujeres embarazadas, se limitan las contraindicaciones potenciales, están muy controladas, hay una enfermedad más evolucionada o se trabaja con enfermedades mucho más evolucionadas para poder administrar el tratamiento y se evita la presencia de comorbilidades.
Y vean ustedes esto. De 214 ensayos clínicos controlados sobre el tratamiento del infarto agudo del miocardio, un 60% excluyeron a las personas mayores de 75 años, mientras que en la práctica clínica habitual el 80% de las muertes por infarto agudo del miocardio ocurren en pacientes mayores de 75 años. Solo 2,1% de los pacientes de los participantes en ensayos clínicos con analgésicos no esteroideos fueron mayores de 65 años, cuando esta es la población que tiene una mayor incidencia o una mayor prevalencia en el consumo de este tipo de medicamentos. En 164 ensayos clínicos oncológicos, los pacientes mayores de 65 años representaron solamente el 25%, mientras que en la práctica clínica habitual o en la práctica clínica real, ellos representan el 63% de la muestra. Entonces vemos cómo hay ciertas limitaciones de los ensayos clínicos controlados. Es por eso entonces que se presenta como alternativa los ensayos observacionales o los estudios observacionales. Un estudio observacional, como su nombre lo dice, es observar y registrar acontecimientos sin intervenir en el curso natural. Las mediciones en función del tiempo pueden ser entonces un estudio longitudinal de forma prospectiva o retrospectiva, o una forma también única, es decir, en un solo momento en el tiempo. Los estudios observacionales pueden ser descriptivos o analíticos sin asignación de sujetos a los grupos de comparación. Entonces la utilidad de los estudios observacionales es que pueden utilizarse para los estudios de utilización de medicamentos en condiciones de práctica clínica habitual, para evaluar problemas relacionados con los medicamentos, para los estudios de farmacovigilancia y para los estudios de farmacoeconomía. Son muy útiles este tipo de ensayos. Los criterios de clasificación de los estudios, pues ya hemos visto que pueden ser, de acuerdo a la finalidad del estudio, pueden ser descriptivos o analíticos, de acuerdo a la secuencia temporal transversal o longitudinal, de acuerdo al control de los factores de estudio experimental u observacional, y de acuerdo al inicio o la cronología de los hechos, pueden ser prospectivos o retrospectivos. Y esto lo vamos a explicar muy bien en la medida que vayamos avanzando con cada uno de estos ensayos. Porque pudiera ser, un ensayo puede ser descriptivo, transversal, experimental y prospectivo, por ejemplo. Aquí tenemos una clasificación de este tipo de estudios. Los estudios observacionales pueden ser entonces los descriptivos, como el reporte de un caso, serie de casos, o estudio ecológico, que es cuando hacemos un estudio descriptivo en la población. El estudio transversal, que aquí aparece como analítico, puede cumplir con ambas características, es decir, en un determinado caso puede ser un estudio transversal descriptivo si no hay intención de establecer alguna relación de asociación causa-efecto, o puede ser analítico si realmente existe la intención de establecer esa relación de causa-efecto. Los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte también son observacionales analíticos. Entonces, el grado de confirmación de las hipótesis de estudio tenemos aquí. Los que ofrecen menor grado o menor certidumbre para la confirmación de hipótesis es, por supuesto, la notificación de un caso, la serie de casos y los estudios transversales. De hecho, ellos estarían en lo que llamamos el nivel de generación de hipótesis. O sea, son estudios que son muy útiles para definir o para generar hipótesis de estudio. En la medida que vamos aumentando, ¿verdad? Que vamos incrementando el nivel de validez, pasamos entonces de estudios transversales a casos y controles, a estudios de cohorte, los ensayos clínicos y los metaanálisis y las revisiones sistemáticas que digamos que se hallan en la cumbre. Es decir, son los que tienen un mayor nivel de confirmación de hipótesis de estudio o mayor nivel de una mayor certeza para la confirmación de hipótesis. En este caso, recuerden que siempre estamos tratando de establecer una relación de causa-efecto. Entonces, esta mayor nivel de confirmación de la hipótesis es una relación de causalidad. Entonces los estudios transversales. Un estudio transversal es un diseño observacional y analítico, aunque también puede ser descriptivo, como hemos dicho, usado para determinar la prevalencia de un evento de salud y sus factores asociados en un momento determinado. Es simultáneo. Aunque esto del tiempo de tomarlo con cuidado porque no se trata de la duración del estudio.
el estudio, aquí lo que se trata es realmente de cuántas veces se mide la variable en cada unidad de análisis. Nosotros hacemos un estudio transversal cuando medimos la variable de estudio, nuestra variable principal, una sola vez. Por ejemplo, si estamos determinando la prevalencia de un evento de salud, lo medimos en cada unidad de estudio una sola vez, aunque podamos hacerlo en una semana, en 15 días o en un mes. Debe considerar aspectos relacionados con la población que se estudiará, los sujetos de quienes se obtiene la información y la información que se busca captar. Ya lo vamos a explicar. Y se conoce también, o otro de los nombres que recibe, que son estudios o encuestas de prevalencia, estudios de morbilidad o encuestas de salud. Aquí tenemos un análisis, entonces tenemos una población de interés que es donde vamos a hacer nuestro estudio. De ahí obtenemos una muestra que es la población de estudio y fíjense que nosotros a través de la encuesta en un mismo momento vamos a determinar la población expuesta o que presenta el evento de salud, la población que no presenta el evento de salud, la población que presenta el factor y los que no presentan el factor de estudio. Recuerden que todo esto es simultáneo en el mismo momento porque lo hacemos a través de una encuesta. Y en cada unidad de análisis, por eso es que es transversal, cada unidad de análisis solamente se le mide una sola vez la variable de estudio. Por eso es que el estudio es transversal. No importa que lo hagamos en un mes, en 2 meses o en 3 meses. A cada unidad de estudio le medimos su variable solo una vez. Y eso es lo que lo convierte en un estudio de tipo transversal. Entonces, las ventajas que ofrecen es que son útiles para determinar la prevalencia del evento. De hecho, por eso es que se conocen como estudios de prevalencia, porque me permiten medir lo que está ocurriendo en la población, en esa población de estudio, y determinar su prevalencia. La posibilidad de evaluar varias exposiciones, es decir, yo puedo evaluar, como lo hago a través de una encuesta, con una literatura bien documentada, puedo hacer una evaluación de la presencia de diversos factores que pudieran estar asociados a la ocurrencia de un evento de salud. Son poco costosos porque se hacen a través de encuestas, son estudios muy rápidos de efectuar y son muy útiles para la generación de hipótesis de estudio. La desventaja es el problema de definir y de medir la exposición, el sesgo en la selección que puede haber, sobre todo para determinar la población de la cual se va a hacer el estudio, la muestra de la cual se va a obtener con la cual se va a trabajar en el estudio, perdón. Los sesgos por casos prevalentes, es decir, que puede haber una sobrevida de algunos casos y esos son los casos prevalentes y eso es lo que nosotros podemos conseguir en ese tipo de encuestas. Hay, por supuesto, dificultad para establecer la relación de causalidad. Recuerden que uno de los requisitos es que la causa preceda el evento. En este tipo de estudios se mide simultáneamente tanto la causa como el evento y eso es lo que dificulta el establecimiento de la relación de causalidad. Por supuesto, tiene mayor incertidumbre para poder definir esa relación de causalidad. Y también puede haber una sobrerepresentación de los casos, por lo que hemos dicho anteriormente, es decir, que hay una mayor sobrevida de los casos prevalentes. Otro de los tipos de estudios de observacional son los que conocemos como los estudios de casos y controles. Son estudios observacionales porque no se controla la variable de estudio. Es un estudio analítico con un poco más de potencia que los estudios transversales de causalidad. Aquí se analizan factores de riesgos asociados causalmente con el evento de salud. Otro de los nombres que reciben es casos y testigos o estudios retrospectivos y ya vamos a ver por qué. La unidad de análisis en este caso es un caso y se usan fuentes primarias, es decir, se pueden utilizar registros de salud o se entrevista directamente al paciente. Los estudios de casos y controles son generalmente retrospectivos, es decir, se busca en el pasado las causas que dieron origen a el evento de salud. Se parte del efecto, en este caso del caso particularmente, y se busca su posible causa en el pasado. Los casos son personas que presentan el problema, que además se define muy bien al comienzo del estudio y que por lo general es uno de los, digamos, los errores más comunes que se cometen en este tipo de estudio, la definición del problema, del caso. Los controles son personas que no presentan el problema y su finalidad es única y exclusivamente establecer la comparación. Y también pudieran presentar o incluir algunos problemas o algunos sesgos en la investigación. Ambos grupos se investigan para comparar la frecuencia de exposición al factor o a los factores de riesgo potenciales y la presencia o ausencia del evento de salud. Aquí lo tenemos, entonces, esquemáticamente tendríamos la población con el evento de salud, que son los casos, y ellos van a tener algunos que están expuestos y otros que no están expuestos a el factor que nosotros estimamos que sea la causa del evento de salud. Mientras que hay una población que es la población control que no tiene el evento de salud y
que ellos que no están enfermos, también hay unos que están expuestos y otros que no están expuestos. Aquí ven que nosotros vamos a obtener 4 resultados: expuestos, enfermos y no expuestos, enfermos, no enfermos expuestos y no enfermos no expuestos. Y con eso construimos nuestra tabla 2 por 2 y podemos calcular toda la relación del análisis estadístico que hemos discutido previamente a este tema. Las ventajas que ofrecen los estudios de casos y controles es que son muy útiles para enfermedades raras o de baja incidencia. Es decir, cuando tenemos pocos casos de una enfermedad porque no, su incidencia es poca, dado su condición de enfermedad rara, son muy útiles utilizarla para utilizar este tipo de diseños para poder analizarla. Estudia enfermedades con largos periodos de latencia, ¿verdad? Que tienen un largo periodo de latencia entre la exposición y la generación. La latencia tiene que ver entonces entre el tiempo que tarda desde que se expone al posible factor de riesgo y el momento en que se desarrollan los eventos de salud. Son poco costosos, rápidos de efectuar y además de fácil diseño, no suponen riesgo para el paciente, por supuesto, o para los participantes, y además se pueden repetir fácilmente. La desventaja es siempre o generalmente está en definir el grupo control, ya que no pueden presentar el evento de salud, el mismo evento de salud que se está evaluando. Hay una mayor posibilidad de sesgos, sobre todo para incluir las muestras o para incluir los participantes en ambos grupos, tanto en el caso como en los controles. En enfermedades raras se trabaja con lo que existe, es decir, si yo nada más tengo 5 casos de un problema de salud, es con eso con lo que voy a trabajar. Y mediante técnicas estadísticas debo aumentar el número de controles para poder hacer los análisis estadísticos e incrementar la potencia y demostrar la diferencia o la posible asociación con los factores de estudio. Hay dificultad para controlar factores de confusión también, y no permite el cálculo de la incidencia y la etiología de la enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del caso, no estamos partiendo de población sana. Otro de los tipos de estudios observacionales son los estudios de cohorte. Aquí son estudios observacionales, analíticos y longitudinales, en el que se comparan dos cohortes que difieren entre sí por su exposición a un factor de estudio para evaluar una posible relación causa-efecto. El término cohorte se utiliza para designar a un grupo de sujetos con una característica o grupo de características en común, es decir, el factor de estudio que nosotros estamos evaluando, y son seguidas en el tiempo para poder evaluar qué va ocurriendo con esa población, cómo se va modificando, y eso se va registrando para poder entonces hacer el análisis y el seguimiento y el análisis estadístico de los resultados. En este tipo de estudio, todos los individuos seleccionados inicialmente no presentan el problema de salud. Por eso es que se habla entonces que este es un tipo de estudio que se llama incidente. Y se clasifican en función de su exposición o no a un factor de estudio en particular. Este tipo de estudios se conocen también como estudios de incidencia, por lo que hemos dicho, es decir, en la medida que se van presentando los casos, van siendo casos incidentes, porque se parte de una población que no tenía absolutamente nada, es decir, una población sana. Son además longitudinales porque hay un seguimiento en el tiempo, y prospectivo porque las características, aunque estos son características parciales del estudio. Prospectivo porque partimos de una cohorte y la vamos siguiendo en el tiempo para ver qué es lo que va sucediendo como consecuencia de su exposición a un factor de estudio particular. Aquí tenemos entonces un esquema también. Vemos en principio una población de referencia. Aquí excluimos a las personas que están enfermas, ¿verdad? Que tienen un evento o que tienen eventos de salud que no nos interesa para que participen en el estudio, de la cual obtenemos una población de referencia y podemos entonces distribuirlas en dos poblaciones, una cohorte expuesta y una cohorte no expuesta. De la cohorte expuesta vemos entonces los que están expuestos, aquí serían los que desarrollan el problema, y los que son los que no desarrollan el problema, mientras que en la cohorte no expuesta vemos también los que enferman y los que no enferman. Y ahí hacemos el análisis de la obtención de las diferencias, de las proporciones, y podemos hacer entonces nuestro análisis estadístico. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece y las desventajas de los estudios de cohorte? Primero es que son útiles para hacer una descripción completa del evento de salud. En la medida que partimos de una cohorte que es totalmente saludable, vamos viendo cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo y qué es lo que le va sucediendo.
También muy útil para describir la historia natural de la enfermedad porque me permite ir describiendo en la medida que van apareciendo los casos, en qué momento aparecen y en qué etapa de la enfermedad se van manifestando. Y entonces eso me permite ir construyendo poco a poco la historia natural de la enfermedad. Además, me permite calcular la incidencia del evento de salud porque parto de una cohorte numérica total y voy viendo la incidencia de los eventos, es decir, la manera en que la producción de los casos del evento de salud que quiero y puedo determinar tanto la incidencia como numérica como su incidencia en función de la población que está expuesta. Permite estimar el riesgo y además me permite estimar múltiples factores porque no solamente veo el factor de estudio sino también otros factores que se van sucediendo. La desventaja es que tiene un costo muy elevado por el tiempo de seguimiento que requieren este tipo de estudios. De hecho, hay estudios que han durado hasta 50 años. Por ejemplo, el estudio de Framingham tiene más de 50 años, que es un estudio hecho en Estados Unidos, en la población de Framingham, en Boston, sobre factores de riesgo cardiovascular. Entonces, evidentemente, el seguimiento de estos pacientes es muy costoso en el tiempo. La dificultad, eso hace que sea difícil de hacerle seguimiento en el tiempo para reproducir los resultados. Por supuesto, hay mayor influencia de los sujetos en este tipo de estudios. Para enfermedades raras no se pueden utilizar. Y también, evidentemente, el tiempo de duración de los mismos hace que haya una mayor pérdida de los sujetos que han participado en este tipo de estudios. Entonces vean como un resumen cómo tenemos acá o cómo podemos ver en función del tiempo que tenemos los estudios transversales, que es un corte en el tiempo. Y recuerden que les dije que no era tanto el corte en el tiempo en el estudio transversal, sino en el momento en que se mide la variable de estudio, en este caso, ¿verdad? Se mide sobre cada unidad de análisis una sola vez. Mientras que en los estudios de cohorte, ¿verdad? Es un estudio longitudinal en el tiempo. ¿Por qué? Porque la variable se va midiendo a lo largo de diferentes momentos. Aquí también hay algo que se conoce en la actualidad como los estudios ambispectivos. ¿Por qué? Porque son estudios que pudieran incluso partir un poco del pasado, de una corte que ya ha sido expuesta anteriormente y se continúe evaluando hacia el futuro para ver cómo entonces se obtienen algunos resultados que han sucedido en el pasado y otros que van a suceder de manera prospectiva, es decir, desde el momento que se inicia el estudio, desde el momento que se inicia el estudio. Mientras que los casos y controles sí partimos de los casos, desde el momento en que iniciamos en el estudio y buscamos, ¿verdad? En el pasado, cuáles son los posibles factores de riesgo a los cuales estuvieron expuestos esos casos para desarrollar el evento de salud. Entonces ahora vamos a repasar rápidamente algunas de las características que vimos como para darle un cierre a todo lo que tiene que ver con los modelos de investigación y todo lo que hemos visto hasta ahora. La variable, como mencionamos, era un atributo o característica de los eventos de salud de las personas o de los grupos de estudio que cambian de una persona a otra o de un tiempo a otro en la misma persona y que por lo tanto pueden tomar diversos valores. Eso es lo que le da la característica de ser una variable. Sin embargo, reitero, ellos la adquieren esa característica de variable solamente en el contexto del problema de salud, donde es necesario medirlas en función de la hipótesis de estudio, es decir, las variables como tal no existen, se definen en función de un marco teórico y de unos objetivos de investigación. Ahí es donde adquieren ese carácter de variable y es necesario, fundamental, definir los métodos estadísticos de análisis, son fundamentales, las variables son fundamentales para definir el método de análisis. Si no conocemos cuáles son nuestras variables, difícilmente vamos a saber qué técnicas estadísticas podemos utilizar. Vean ustedes entonces, dependiendo del valor que asumen, las variables pueden ser cualitativas, cuantitativas o incluso pueden ser mixtas. ¿Verdad? Por ejemplo, variable edad y sexo es una variable que mide la edad y además que mide el sexo, que es una cualidad. Dependiendo de la relevancia clínica, podemos tener variables finales o duras o intermedias o subrogadas. Una variable final es la muerte, o dura, es la muerte, mientras que una variable intermedia o subrogada pudiera ser, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio o los niveles de tensión arterial. Según el número de componentes puede haber variables simples o variables compuestas. Una variable simple, por ejemplo, el peso, mientras que una variable compuesta es el índice de masa corporal, que incorpora tres medidas, tres factores. Y según la investigación o el tipo de investigación que se esté haciendo, puede haber variables dependientes, variables independientes y variables intervinientes. Otro de los factores que nosotros estudiamos son los factores de confusión, que es una característica que se distribuye de forma desigual entre los grupos de estudio y que es considerado como un factor de confusión. La posible asociación observada se explica o queda enmascarada por la presencia de una tercera variable que es lo que se conoce como este factor de confusión.
Ellas pueden, como hemos mencionado, sobreestimar el efecto, subestimar el efecto o incluso revertir la posible asociación. El factor de confusión entonces debe ser un factor pronóstico del efecto independientemente de la variable de estudio, como la edad o el sexo. Es decir, que la edad o el sexo no sean una variable del estudio específicamente, ¿verdad? Que nosotros estemos probando el sexo o la edad, que sea una variable del estudio, sino que sea un factor que interviene en el estudio y que pudiera generar confusión en el mismo. ¿Por qué? Porque se ha distribuido de manera diferente entre los grupos que se están comparando. Debe estar asociada al factor de estudio y a la variable de respuesta, es decir, a ambos grupos. No debe ser un paso intermedio en la asociación entre el factor de estudio y el resultado. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso que nosotros estuviéramos probando un medicamento, una variable no puede ser un metabolito del medicamento, que pudiera a lo mejor tener efecto terapéutico. La asociación de la variable de respuesta no necesariamente debe ser causal. Entonces, estos factores de confusión tenemos diferentes maneras de poder limitar la influencia que tienen sobre la investigación. Esto lo podemos hacer durante el diseño, ¿verdad? Con una buena investigación, con un buen arqueo bibliográfico. Esta es una de las utilidades que tiene el arqueo bibliográfico antes de realizar este tipo de cualquier investigación en salud, porque me permite definir algunas variables de confusión o que han sido confusoras en otros estudios. Entonces yo puedo, mediante diseño, tratar de controlarlas. Si no hice un buen arqueo bibliográfico o pasé por alto hacer este paso previo, lo puedo hacer también durante el análisis. Entonces, mediante técnicas estadísticas, puedo controlar un poco los variables o los posibles factores de confusión que pudieran afectar el resultado de una investigación en salud. Otro de los factores que influyen en la investigación en salud son los sesgos. Y estos se definen como la posibilidad de cometer errores en los estudios observacionales o también experimentales y que tienen como consecuencia la estimación errónea de la asociación entre la exposición y el efecto. Los posibles errores pueden ser errores aleatorios o sistemáticos. Los errores aleatorios van a depender del azar y son de difícil control y eliminación, aunque por lo general, como ya hemos mencionado, están más asociados con el tamaño de la muestra y podemos controlarlo por ahí. Los errores sistemáticos dependen del método y del abordaje del objeto de estudio, que vamos a describir un poco más en detalle a continuación. Fíjense que esos errores sistemáticos ocurren por circunstancias relacionadas con el diseño de la investigación y ellas pueden deberse a la selección de los sujetos, es decir, se hace una mala selección o medición de las variables, se hace una mala medición de las variables ya sea porque no se están utilizando los equipos adecuados o no se calibran de manera adecuada o la persona que realiza la medición no ha sido entrenada suficientemente o intervienen varias personas en realizar la medición y todo esto son errores que podemos ir incorporando en el análisis y que terminan afectando la validez del estudio y la conclusión que obtenemos acerca de la asociación o no de unas variables de estudio. Entonces en los sesgos de selección puede haber errores por la selección y la asignación a los grupos de control y de exposición o durante el seguimiento que se hace de los mismos. El muestreo puede que no sea representativo, que ya hemos discutido, ¿verdad? La supervivencia selectiva, es decir, trabajamos con población que tiene una mayor supervivencia o que ha sobrevivido a eventos de salud. Y pueden haber errores de detección, de autoselección o de pérdida. Errores de detección es que cuando hacemos la prueba para detectar los posibles casos, cometemos errores ya sea por los equipos, por los resultados o por la interpretación de los mismos. También puede haber sesgos en la información. Ocasionan errores en la clasificación de los sujetos del estudio, ¿verdad? Que puede ser un error diferencial o no diferencial. Información sobre el evento o la exposición ha sido errónea. La medición ha sido inadecuada o diferente entre los grupos de estudio debido al observador, al sistema de medición, a los sujetos que participan en el estudio, a los instrumentos de medición o al procesamiento de los datos. Entonces vean que todos estos son errores que nosotros podemos ir incorporando en los diseños, en el estudio que vamos haciendo y que al final terminan afectando nuestras conclusiones en este tipo de estudios. Entonces los sesgos, por supuesto, afectan la validez, que la podemos definir como el grado en que todos los aspectos considerados en el desarrollo de una investigación están libres de sesgo o de errores sistemáticos y de factores de confusión. Entonces los criterios de validez es el grado en que las mediciones que realizamos sobre un fenómeno o sobre un evento de salud que estamos evaluando coinciden con su magnitud en la realidad. Es el grado en que una variable mide lo que debe medir.
O sea, nosotros cuando hacemos un estudio lo que estamos tratando es de medir, de evidenciar a través de un número el efecto de una posible medida, de una posible intervención o de un factor. Entonces, en la medida que menor sea la oportunidad de haber cometido errores durante la investigación, más alto será el grado de validez. Y como hemos ya mencionado anteriormente, la validez interna siempre es preferible a la validez externa, porque la validez interna tiene que ver con cómo se desarrolló la investigación, mientras que la validez externa tiene que ver con la posibilidad de extrapolar los resultados hacia la población general. Otra de las cosas que nosotros ya vimos trabajado son las pruebas de significancia estadística, que su objetivo es determinar si los resultados son tan inusuales que si no existe realmente una asociación, estamos dispuestos a suponer que tal asociación existe. O establecemos con cierto nivel de incertidumbre que la asociación existe o no entre dos factores. La prueba de significancia estadística por sí misma no nos dice nada acerca de la fuerza o la importancia de la posible asociación estadística. Como ya hemos mencionado en el tema que hemos tratado específicamente sobre las pruebas de significancia estadística. Los pasos que debemos seguir entonces es establecer la hipótesis de estudio, formular la hipótesis nula, definir o tomar una decisión sobre el nivel de significancia estadística que vamos a aplicar en el estudio, recoger los datos y seleccionar y aplicar la prueba de significancia estadística en función de los criterios que ya mencionamos. Luego hacemos el contraste de hipótesis. La hipótesis nula siempre es que no existen diferencias entre los expuestos y los no expuestos. Y la hipótesis alterna es que son diferentes. Si es de dos colas, ¿verdad? Puede ser mayor o menor, pero que es diferente. Puede ser mayor en los expuestos o menor. El valor observado, que es el que nosotros calculamos, se compara con un valor teórico que llamamos el valor crítico. Si el valor observado o calculado, ¿verdad?, que obtenemos en nuestro procesamiento de datos es mayor que el valor crítico, que se obtiene de dónde, como dice aquí, de un valor teórico, de una tabla teórica, se concluye entonces que la diferencia observada no es debida al azar y se dice que es estadísticamente significativa. Si no se debe al azar, ¿verdad?, porque es lo que nosotros probamos, entonces posiblemente se deba a la alternativa que nosotros estamos evaluando. El valor crítico indica el nivel de significancia de la prueba, que expresa la probabilidad de que la diferencia observada haya ocurrido por azar. Recuerden que cuando nosotros decimos que la probabilidad es del 5%, el P es menor a 0,05. El complemento es el nivel de confianza del 95%. Y lo que estamos diciendo es que estamos dispuestos a aceptar que un error del 5%, es decir, 1 de cada 20, cuando decimos que hay asociación, 1 de cada 20 realmente de esa asociación se debe al azar. A eso es lo que nos referimos con la probabilidad del 5% o el efecto del azar. Entonces, los errores en las pruebas de significancia estadística que se cometen comúnmente es no formular la hipótesis nula antes de realizar el estudio, no interpretar correctamente los resultados al no considerar el error tipo 1, o no interpretar correctamente los resultados al no considerar la potencia del estudio o el error tipo 2. Como ya vimos entonces, la P lo que me da es la posibilidad de rechazar la hipótesis nula. Cuando la hipótesis nula es cierta y la rechazo, cometo el error tipo 1. Y cuando la acepto y la hipótesis alterna es la cierta, cometo el error tipo 2, que tiene que ver con la potencia del estudio. Mientras que el error tipo 1 tiene que ver más con la precisión, que es el tamaño de la muestra. La asociación es una relación de dependencia estadística entre dos o más eventos, características o variables. En epidemiología, la asociación siempre implica la intención de establecer una relación causa-efecto. Por factor de riesgo entendemos entonces una característica o circunstancia que puede ser detectable en individuos o grupos y que se asocia con una mayor probabilidad, es decir, un mayor riesgo, por eso se llama factor de riesgo, de experimentar un daño o un evento adverso a la salud, es decir, su presencia en un grupo o en un individuo se asocia con una mayor posibilidad de que ocurra un daño para la salud o un evento adverso a la salud. Finalmente, como conclusión, tenemos que, dada la evaluación que se hace sobre este tipo de trabajo, ha surgido una iniciativa internacional que se conoce como la iniciativa STROP, que son directrices para la comunicación de estudios observacionales. Es decir, es como, digamos que es como una especie de guía que no se debe tomar como una receta sobre lo que debe contener los estudios observacionales, sino que debe ser una guía para poder, sobre todo, como dice aquí, comunicar
los estudios observacionales. ¿Por qué? Porque cada publicación lo hace de manera diferente. Aquí lo que se quiere es tratar de establecer como un parámetro, un estándar que nos permita tener criterios definidos para evaluar un tipo de estudio observacional. Sin embargo, puede ser muy útil también para criterios para digamos, en la fase de diseño de este tipo de estudios. Entonces, aquí tenemos la iniciativa STROP, ¿verdad? Fíjense algunos factores que mide como título, el título y el resumen, la introducción, el contexto, los fundamentos, los objetivos, el método, el diseño del estudio, el contexto, los participantes, las variables, la fuente de datos, los sesgos, el tamaño muestral, las medidas cuantitativas, los métodos estadísticos que se han utilizado, es decir, y aquí hay una breve descripción y recomendación de cada uno de estos factores que se evalúan. Luego los resultados, los participantes, los datos de la variable, los resultados de los participantes, etcétera. Y aquí tiene toda una descripción completa. Esto se los voy a dejar, incluso voy a dejar la referencia de la cual se extrajo esta que está acá. También existen otras para los ensayos clínicos. Y aquí hay tres tipos. Les voy a dejar estas tres páginas. Se las voy a dejar en específicamente como material anexo para que puedan consultarlo y puedan llegar a estas páginas y puedan analizar los requisitos que se requieren para los diferentes tipos de estudios, tanto los estudios observacionales, los transversales y los estudios experimentales también. Bueno, con vamos a concluir. Este es un esquema que ha sido extraído de el libro que ustedes también tienen disponible, de cómo estudiar un estudio y cómo probar una prueba. Aquí entonces fíjense ustedes, es un esquema para determinar el tipo de análisis estadístico que yo voy a aplicar en función de qué, del tipo de variables que tengo. Entonces, si no tengo ninguna variable independiente, pero tengo una variable dependiente continua, entonces voy a utilizar el esquema número 1 que está descrito en el libro y así sucesivamente. Cuando tengo más de una variable independiente, cuando tengo una sola variable independiente, entonces nos va guiando sobre cuáles son los tipos de estudio que podemos aplicar en función del tipo de variable que tenemos en el estudio que hemos diseñado. Bien, con esto concluimos el tema número 10 y hemos hecho como un resumen de todo lo que hemos discutido previamente que es de utilidad para el diseño del tipo de estudio y su análisis. Reitero mi invitación a que puedan revisar el material bibliográfico que está disponible porque ahí hay, por supuesto, mayores detalles de lo que hemos discutido acá. Recuerden que es un curso introductorio y que hemos obviado algunos aspectos que consideramos que deben ser profundizados por ustedes más adelante. Así que por su atención, muchísimas gracias y nos vemos en el tema número 11 que tiene que ver con el protocolo de investigación.